Esta mañana quiero compartirles como siempre. Fíjense que hay un vecino que pasa y me saluda todos los días. Pero 2 veces a la semana pasa un poco distraído y va así. Va, hola, hola, y se va. Normalmente siempre pasa, me saluda y platicamos algo. Pero 2 veces a la semana pasa medio distraído mirando unos papeles. Pues me di cuenta, ¿no? Que lleva sus comprobantes de Melate y su quiniela, ¿no? Y un día se detuvo a platicar conmigo. Bueno, se detiene varias veces. Pero una de las ocasiones se detuvo y me dice, es que hace 20 años me saqué un premio. Digo, no, no me digas, ¿te sacaste el gran premio? No, 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 uno chiquito, pero me saqué un premio. Y pues me quiero ganar el grande. Pues bueno, ya se fue otra vez. 20 años sacó un premio y no ha vuelto a ganar. Hay otro vecino que pasa y me saluda. Y siempre me dice, ahora sí, ahora sí. No voy a tomar. Ahora sí voy a portarme bien. Ahora sí todo lo que gane, porque es muy trabajador ese vecino. Todo lo que gane, no me lo voy a gastar en alcohol. Y todos los días lo veo trabajando, peleando, recayendo. Y ya cuando lo veo con cerveza en la mano, pasa y me dice, no pude aguantar. Pero siempre cae en la tentación. Y yo estaba pensando, como por un lado las buenas oportunidades como sacarse el melate una vez en la vida. Solamente una vez en la vida tocó a la puerta de este hombre esta gran oportunidad. Pero hermanos, las tentaciones tocan y tocan y tocan de manera muy persistente. ¿Y sabes qué? No se cansan de tocar en nuestra puerta, en nuestra ventana, en nuestra mente, nunca. Y yo estaba pensando, la tentación es como un vendedor, ¿no? Como mercadotecnia. Viene cuando menos la esperas y en el momento menos oportuno. Insiste e insiste y aunque ya le dijiste que no varias veces, sigue insistiendo una y otra vez. O de repente aparece en tu pantalla, ¿no? Estás tú viendo algo y aparece en la pantalla. O dices en la radio, en las redes. La publicidad siempre está ahí. La tentación siempre está ahí. Y no se da por vencida. No te deja en paz hasta que no logra venderte algo. Hermanos, así es la tentación. Exactamente como un vendedor decidido a venderte algo. Y bueno, la tentación es algo que todos, sin excepción, enfrentamos cada día. Y confrontamos. Bueno, ok, quizá exageré. Si no cada día, sí en muchos momentos de nuestra vida. Vamos a pensar, ¿cuáles son mis más grandes tentaciones? ¿El alcohol? ¿Quizá la droga? ¿Quizá la mentira? ¿Quizá las mujeres? ¿Quizá los hombres? ¿Quizá el protagonismo? ¿Quizá el chisme? ¿Quizá las redes sociales? ¿Quizá dormir, 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 dormir? ¿Quizá comer, 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 comer? Para estudiar este tema, vamos a escudriñar un poco más la vida de un joven llamado José, a quien apodaban el soñador. Y seguramente estás pensando, alguno de ustedes está pensando, oye Víctor, pero pues ya nos has dado muchas clases de este cuate, ya cambia de tema. Hermanos, hay tanto, hay tanto que podemos aprender de cada historia bíblica. Vamos a ver, este brother, José, tuvo que enfrentar dos tentaciones muy fuertes.
Pero la pregunta no es, o más bien la pregunta es, ¿cómo pudo vencer? ¿Cómo fue que las pudo vencer? ¿Qué estrategias utilizó este brother para vencer las tentaciones? Y preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos aplicarlo, estos principios y estrategias a nuestra vida? Y así poder vencer las tentaciones nosotros, esas tentaciones que vienen día con día. Y como siempre, hermanos, vamos a la Biblia. Bienvenido, Esteban. Génesis 39 del 1 al 4. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado, allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, Dios estaba con José y todas las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta que Dios estaba con José y de que lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este mismo lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. El capítulo 39, hermanos, inicia con estas palabras: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de su guardia. No sé si recuerdas que José era un hijo de papi y tenía todo, y fue vendido como un esclavo por sus hermanos. ¿Qué tentaciones principales enfrentó José? Vamos a ver su primera tentación. Imagínate, tú eres un hijo de papi que tienes todo, que no te hace falta nada, que estás bien buena onda, así tranquilón, que te dan así casi de comer en la boca, ¿no? Y de repente, ¡pum!, esclavo. Ya hemos estudiado, hermanos, que José era el hijo favorito de su padre. Génesis 37, 2, 3. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo la túnica de diversos colores. ¿Te acuerdas que tuvimos esta clase? Una túnica de colores, así se llamó la clase, si no mal recuerdo. José tenía toda la razón del mundo para desesperarse y para desanimarse. Él era el favorito de su padre, el líder de todos sus hermanos. Dios le daba sueños proféticos y revelaciones para el futuro de su vida. Él tenía el favor de Dios en su vida. José tenía esa sensación de seguridad de que su padre lo amaba. Sus hermanos lo respetaban y que Dios estaba con él. Pero de un momento a otro, sus hermanos conspiran, hermanos, y lo atacan y lo venden como esclavo para Egipto. No tuvo oportunidad de despedirse de su papá ni de su hermano Benjamín. Todo en un 2x3. De repente todo se le acabó. Esa sensación de seguridad que tenía se fue. El cariño de su padre, las bendiciones de Dios y todo lo demás se le transformó en incertidumbre, en miedo y en humillación. Tal vez José se sentía como nosotros cuando, por ejemplo, perdemos la chamba, no hay ventas, los que nos dedicamos a las ventas, perdemos una relación amorosa, o no encontramos a alguien que digas, híjole, estoy solo, enfrentamos una enfermedad grave, fracasamos en algo,
Tenemos presiones o amenazas en el trabajo o en la casa. Cuando nuestra reputación y dignidad es aplastada. De repente, esto es muy común en las oficinas, ¿no? Estás tú trabajando, llega tu jefe y te pone una verdadera regañada delante de tus compañeros y se siente horrible. Este tipo de problemas, hermanos, nos tumba y puede tumbar a cualquiera, especialmente a un jovencito como José, 17 años, que estaba acostumbrado a tenerlo todo. Pero fíjate, ahora sí dije completo, fíjate, ¿va? Para que no me critique nadie por allá. Pero fíjate, es precisamente ahí donde radica el secreto de José. José no se desespera, no se desanima. Y lo más importante, no se aleja de Dios, sino todo lo contrario. Él trata de ser el mejor esclavo de todos los esclavos que habían sido vendidos a los egipcios. José sirve fiel y eficazmente. Es tan buen esclavo y tan buen servidor que Potifar pronto lo promueve de puesto. Pero la pregunta es, ¿cómo le hizo José para no desesperarse? José escogió confiar y esperar en Dios. Gracias, Rocío, bienvenida. Yo no alcanzo a ver en qué momento José tomó esa decisión de confiar en Dios. Yo no sé cuándo, ni cuánto, pero lo que sí es obvio, hermanos, es que sí confió en Dios. José prefirió refugiarse en Dios y esperar en Él. Prefirió a eso, ¿a qué? A lamentarse por la injusticia que estaban cometiendo con él. Él no pensó ni lloró con el clásico que hacemos todos. ¿Por qué a mí? Ese es un clásico que todos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué a mí? José decidió caminar en fe, aunque era una prueba dura. Decidió confiar y creer en Dios, aunque no entendía ni sabía lo que Dios quería hacer con él. José sabía que estas circunstancias no determinaban lo que él era. Y hermanos, pensemos. Y las circunstancias no determinan quién eres tú o quién soy yo. Ni lo que vas a hacer, ni lo que voy a hacer. Y tú y yo tenemos el poder de elegir. Y eso, grábatelo. Tenemos el poder de elegir. Siempre tenemos opciones. Cuando algo malo sucede o cuando algo no te sale como esperamos, tenemos el poder de elegir y tomar una decisión. Te puedes desesperar, desanimar, enojar, frustrar. Esto es el lado negativo. Y está bien, pero inmediatamente debemos buscar hacer algo. Inmediatamente debemos buscar el lado positivo de las cosas y aprender de esta experiencia que estamos pasando. Eso, en verdad, lo admito. Mi esposa siempre busca lo positivo a todo. Y muchos le han dicho, sí, cómo no, ajá, vas a salir. Pero ella siempre ve el lado positivo de todo. Y la verdad quiero reconocerlo delante de todos. Pero fíjate, hermano, esa es la verdad bíblica y el secreto de José. Hermanos, todo en la Biblia tenemos dos opciones. La verdad bíblica es confiar en Dios hasta en los peores momentos. Y lógicamente, todo en la vida, hermanos, es de opciones. Tú y yo elegimos cómo comportarnos. Tú y yo elegimos cómo tomar las cosas. Cuando alguien te falta el respeto, te quiere hacer de emoción cuando vas manejando, o cuando vas en el transporte te empujan. No sé,
algo grave te sucede. No son las circunstancias las que deben manejar tu carácter ni tus emociones, ni nuestras acciones. Somos tú y yo quienes tenemos la opción de elegir cómo actuar ante cualquier circunstancia. ¿No? Ahí está ese que se te cierra y se te cierra y se te cierra y se te empareja y te hace señas obscenas y te grita groserías y todo y se detiene adelante de ti. Tú tienes la opción de detenerte y a ver a cómo nos toca. ¿O no? Tú decides si hacer caso a los chismes y comentarios de la gente. Tú eliges si amanecer de buenas o de malas. Tú eliges si reaccionas bien o reaccionas mal cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tú decides si abres tu corazón y dices, no he estado bien, pero soy bendecido. O empezamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos. Y no dejes que los comentarios, chismes, influyan en tus reacciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Enojarte o decidir ignorarlo y poner una sonrisa y una actitud de buen humor? José determinó confiar en Dios. Él eligió seguir adelante, esperando en Dios. Y aunque no tuviera ni idea, te repito, hermano, de lo que Dios estaba haciendo, José tomó la decisión de servir. Y de servir lo mejor posible, independientemente de lo que pasara. Mira la filosofía de José. Si él iba a ser servidor, tenía que servir lo mejor posible. Fíjate que eso me decía mi abuelo, por parte de mi mamá, mi abuelo Felipe, en paz descanse. Si vas a hacer lo que seas, sé el mejor. Si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero. Si vas a ser músico, sé el mejor músico. Pero no seas música. Antes ser música era ser como malora o como, no sé. ¿No? Si vas a hacer algo, sé el mejor. Si iba a estar preso, José iba a procurar ser el mejor prisionero de la cárcel. José quería honrar a Dios en cualquier circunstancia, hermanos. Este es el secreto de José. Algo similar nos enseña Pablo en 1 Corintios 10:31. Si comes, vistes o bebes, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. José se pudo haber quejado. Quizá pudo pensar en rebelarse contra Dios, como muchos de nosotros lo hemos hecho. No, es que Dios me falló. No entiendo por qué Dios hizo esto. No, es que Dios... Y culpamos a Dios, hermanos. Es el mundo. Pero el mundo lo utiliza Dios para sus planes. ¿Sabemos cuáles son? No. Yo no lo sé. Podemos tener una idea, pero no lo sabemos. José no se quejó, sirvió a Dios ahí donde estaba, como si hubiera estado en el mejor de los lugares. Por eso Dios lo recompensó y lo puso en alto. Hermanos, tal vez no estamos donde hemos querido estar, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y servir allí, ahí donde estás, con todo tu potencial? ¿O te estás esperando hasta que estés en el lugar que tú crees que te mereces para echarle todas las ganas? Eso, hermanos, es lo que hizo grande a José. En lugar de quejarse y tirarse al drama, buscó cómo honrar al Padre ahí donde estaba. Esa, hermanos, es la mejor forma de vencer la tentación a desesperarse. ¿Qué te parece esta forma? Confía en Dios. La tentación, o el punto número 2, la tentación moral.
José es tentado a la carne y a la ingratitud. Porque un pecado siempre te va a llevar a otro y a otro y a otro. Ser inmoral siempre comienza por malos pensamientos y luego malos comportamientos. Yo considero que la principal y mayor tentación de José viene de la esposa de Potifar. Vamos a regresar al texto, hermanos. Versículos del 7 al 12. Génesis 37, perdón, del 9 al 12. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse a su lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y huyó y salió. José estaba en una situación muy tentadora, muy difícil y peligrosa. No podemos pasar por alto que José era muy joven y estaba solo, sin vigilancia, ni el apoyo ni el consejo de su padre. Y no sé si te acuerdas cómo te sentías cuando eras joven. Bueno, muchos todavía son muy jóvenes, ¿no? El adolescente Anarbo, por ejemplo. ¿Cómo te sientes cuando eres joven? ¿Sabes qué? Las hormonas no se hablan con las neuronas. No entendemos, no razonamos, nos dejamos llevar por las hormonas. Así José, su apetito y naturaleza sexual chocaba con su espíritu y su corazón. ¿Tú crees que él no sentía la atracción a la carne? En su interior él se sentía atraído y seducido por todos los deseos de la carne. A esa edad, hermanos, ¿cómo no? Si a esta edad seguimos con lo mismo, bueno, al menos yo. José, jovencito y tiernito, y seguramente se sentía halagado, ¿no? Que aquella mujer tan elegante, tan bella, hubiera puesto sus ojos en él. Esa tentación sí que era muy difícil para José y para cualquiera, ¿no crees? ¿No crees, hermano? ¿No crees que la mujer le hizo tener malos pensamientos? Tal vez la mente le jugaba malas pasadas, diciéndole: ¿a poco no tienes ganas? ¿A poco no te gusta la señora? Ándale, nadie se va a dar cuenta. O no te gustan las mujeres. No vayas a hacer... ¿Y sabes quién te susurra al oído, hermano? Satanás. Pero no te olvides, Satanás solamente te susurra. La decisión es tuya. Vamos a ver 5 pasos que José usó para vencer la tentación. Permítame tantito. Sal. Sal. Perdón. 5 pasos que nos pueden servir también a nosotros. Y no solo para vencer este tipo de tentaciones, sino cualquier tentación que venga a nuestra vida. Fíjate, primer paso, rechaza la tentación inmediatamente. La esposa de Potifar fue directa en su petición. Como toda mujer educada y de negocios, la esposa de Potifar llegó con José directa, diciéndole específicamente qué quería. ¿Pero qué pasó? Una y otra vez, José la rechazó inmediatamente.
El problema que tenemos muchos de nosotros es que caminamos tan cerca del pecado que cada vez se nos hace más difícil apartarnos. Entre más le pensamos y nos tardamos en rechazar y huir de la tentación, más difícil se nos hace decir que no. Una copita. No, ya tengo un año que no tomo. Ándale, una copita. No, aquí estoy bien, aquí me quedo, no, gracias. Y todos tomándole. Ya empieza la euforia del alcohol. Una copita, no, yo tranquilo. Una copita, ¿y qué pasa? Una copita, y otra copita, y otra copita, y otra copita. Entre más nos tardemos en decir que no, menos fuerza de voluntad tendremos para resistir y para vencer. Y pasa que muchas veces en lugar de huir y rechazar la tentación, coqueteamos con el pecado. Oiga, qué guapa se ve. Gracias. Pero te quedas ahí. Qué bonito huele. Gracias. Pero te quedas ahí. Y el hombre también. Todos. Entonces, coqueteamos con el pecado para ver qué tan lejos podemos llegar sin caer en el pecado. ¿No crees que es contradictorio? ¿Por qué coqueteamos con el pecado? Porque nos hace sentir bien. Porque el pecado es apetecible. Porque el pecado se ve jugoso, sabroso. Miramos, nos imaginamos, fantaseamos, decimos que no, pero sí jugamos a los quemaditos con el pecado. Entre más juguemos con el pecado, más vulnerables nos hacemos. Y más deseos se vendrán a nuestra mente, debilitándonos más y más hasta que nuestra voluntad va a quedar sujeta al deseo. Y aplica para cualquier pecado que me digas, el chisme. Ay, ¿ya viste lo que le pasó a fulana? No. Ay, te cuento. No. Mira, está bien fuerte el chisme. Bueno, ok. Y luego vas a querer saber más. Y no nada más de fulana, sino de sutano, de mengano, de perengano. Así es. Recordemos, lo primero es rechazar el pecado inmediatamente. Y segundo, hermanos, tenemos que sacar el costo. ¿Te acuerdas de ese estudio del costo? ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Eso lo acabamos de ver con las hermanas en el estudio que tuvimos. José pensó en lo que le costaría ese error si accedía. Tenemos que ver cuánto nos va a costar caer en el error. Pecado quiere decir errar, tropezarse. En hebreo, ¿eh? Entonces, ¿cuánto nos va a costar echarnos esa canita al aire? No se va a enterar. ¿Cuánto nos va a costar drogarnos? Nadie se va a dar cuenta. ¿Cuánto nos va a costar alcoholizarnos? ¿Cuánto nos va a costar mentir? Porque viene la canita al aire con mentira. Y viene con gastos, hermanos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mentir. ¿Dónde estuviste? Oye, ¿por qué no te alcanzó? Otra mentira, y otra mentira, y otra mentira. Es bueno pensar en lo que vamos a perder, en lo que nos va a costar si caemos en la tentación. José lo analizó y se dio cuenta que iba a violar la confianza de alguien que lo levantó, de alguien que lo ayudó, que iba a hacer una falta al matrimonio de Potifar, que iba a pecar contra Dios y contra su jefe, contra su patrón. Todos los que somos tentados a pecar debemos tomar en cuenta las siguientes cosas. Hermano, quizá después de pecar te sientes muy bien, pero ¿no crees que le causa tristeza a Dios? Caray, también que iba. También que le estaba echando ganas y mira. Y la realidad es que un día vamos a estar de pie y cara a cara ante Dios, ante el Padre.
y tendremos que darle cuenta de todas nuestras decisiones aquí en la tierra. El daño que le causas a las personas que les robas, a los esposos, a las esposas. La pérdida de la credibilidad ante Dios y las oportunidades de servir en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, de todo corazón, porque vas a poder servir, pero ¿cómo te vas a sentir? Y no nada más eso, hermano, la posibilidad de una enfermedad venérea o incurable, además de un embarazo no deseado o un aborto. La vergüenza y la decepción cuando se enteren, porque todo sale a la luz. La vergüenza y la decepción de tu familia, de tus amigos, de tu patrón. Wow, José pensó en todo esto. Eso sin mencionar el tremendo chisme, porque sabes, en cuanto alguien lo sabe, ¡fum! Chisme. Si cada vez que somos tentados a pecar, nos detenemos lo suficiente para pensar en el costo de esta tentación, créeme que nos esforzaríamos más a no caer en la tentación. Pero no tenemos 17 años, hermanos, consideremos eso. Nuestras hormonas no están peleados con nuestras neuronas, ni con nuestra espiritualidad. Tenemos que esforzarnos más a no caer en la tentación. Tenemos que estar más conscientes de nuestra identidad con el Padre. ¿Te acuerdas que tuvimos esa clase? Nuestra identidad ante Dios. Punto número 3. Tenemos que resistir la presión de la insistencia. José evadía constantemente a esta mujer. Procuraba alejarse de ella lo más posible. Imagina la presión. Ella bien vestida, bien perfumada, un caminar muy mediadito, muy cadencioso, muy provocativa. En mi mente cochambrosa, yo me imagino que cada vez que pasaba cerca de José, ella le rozaba con el brazo, le hacía proposiciones indecorosas. Mi esposo no está, mi esposo no me cumple, me tiene abandonada, nadie se va a enterar. Hay que reconocer que se necesita mucha resistencia para vencer algo así. Pero esa resistencia te la provee tu relación con el Padre. 1000 veces va a venir la tentación, hermanos. 1000 veces le vamos a tener que decir que no. José nos da el ejemplo a través de pasitos. Tenemos que evitar, hermanos, situaciones embarazosas. José se alejó siempre de la tentación. Él sabía que por más fuerte que sea, no podría exponerse a la tentación voluntariamente. Él se negó a jugar, como ya te expliqué antes, a jugar a la tentación, a coquetear con la tentación. Cada uno de nosotros nos conocemos bien, así que ya sabemos qué es la tentación para ti y para mí. Aléjate, alejémonos, no tratemos de jugar al héroe espiritual. Si el chisme te atrae o te entretiene, aléjate. Si el alcohol te atrae y te hace daño, aléjate. Si las drogas te atraen, aléjate. Punto número 4. Huir de la tentación por decisión propia y no porque te cayeron en la movida. Aléjate sin excusas, aléjate sin decir palabra. Un día la casa estaba sola, dice la palabra. No había empleados, la mujer trata de seducir a José.
una vez más, pero José huye. ¿Te diste cuenta, hermano? José no trató de entrar en plática ni de hacer razonar a la mujer. Sin palabras mejor huyó. Pablo dijo, huyan de las pasiones juveniles, de la inmoralidad. José sabía que no era tiempo de platicar, sino que esto era una guerra espiritual y que tenía que correr. No era tiempo de formalidades ni de amabilidades. Es más o menos como cuando vas en un avión y ocurre una descompresión en la cabina. ¿Y qué pasa? El oxígeno falla. Las máscaras del oxígeno caen y si no te la pones rápido, en cuestión de segundos te puedes desmayar. Y si alguien no te la pone, no sabemos qué puede pasar, puedes morir. Podemos morir. Las tentaciones son así, en cuestión de segundos tenemos que reaccionar. Hermanos, nuestro tiempo es muy limitado, nuestra vida corre peligro y hay que actuar con rapidez. Vamos a concluir esta mañana. El mensaje de hoy nos enseña sobre las tentaciones de José, pero es aplicable en cualquier tentación que podamos estar pasando. Tal vez mi tentación y tu tentación es desquitarte o vengarte de alguien. Tal vez sea de reclamarle a alguien o pelear con alguien, de gastarte lo que no tienes, me lo merezco, de comer más de lo que debemos comer, de engañar y hacerle trampa a alguien, de drogas y de alcohol, de tener relaciones inmorales con alguien. Tenemos que recordar, hermano, como te dije hace rato, que Satanás siempre te va a sugerir al oído y es capaz de ponerte la tentación más atractiva. Pero también tenemos que recordar que todas las tentaciones tienen la intención de separarnos del Padre, tienen la intención de esclavizarte y de llevarte a fallarle a Dios. Las tentaciones, hermanos, son para distraernos, para que desviemos la mirada de Jesús y de lo que nos ofrece. Pero, hermano, Satanás solamente te susurra, no te agarra y te lleva. No busquemos excusas. Tú tienes la decisión. ¿Caemos en la tentación o confiamos y le somos fieles al Padre? No culpemos a nadie. Es que fui débil porque Satanás. No, hermano, no. Satanás te sugiere, pero tú decides. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Qué es lo que nos ofrece el Padre a través de Jesús? La salvación. La pregunta es, ¿has pensado que parte del costo de caer en la tentación es perder tu salvación? Y no nada más perder tu salvación, perder tu familia, perder a tu esposo, perder a tu esposa. Hermano, si esta tarde te ves tentado a no arrepentirte, a no a buscar el perdón de Dios, piensa en el precio, en lo caro que nos puede costar, en no refugiarnos en el Padre. Si nos arrepentimos, el Padre es fiel y justo y nos perdona. Recuerda que José fue acusado de acoso sexual después y prefirió la cárcel, pero con su conciencia limpia, antes de caer en la cárcel de la culpabilidad y del reproche y de estar alejado del Padre. Hermanos, resistamos y así podemos vencer las tentaciones. Y a Dios, el Padre, sea toda la gloria. Muchas gracias, hermanos. Gracias.